Bien, hoy vamos con el ejercicio 3 del tema 6. En el ejercicio 3 tenemos un circuito de este tipo y tenemos que hallar la intensidad del diodo y el voltaje del diodo, ¿vale? Ese voltaje y esa intensidad van a estar dentro de esta gráfica, ¿vale? Esta es la gráfica de funcionamiento del diodo, ¿vale? Es la parte positiva. En la parte negativa sabemos que hay prácticamente no hay corriente hasta que si aplicamos mucho voltaje negativo el diodo explota, ¿vale? En principio si aplicamos voltaje negativo, ahora estoy escribiendo positivo, si lo aplicáramos al revés el diodo no conduce, que es su función. Bien, entonces tenemos que hallar la intensidad que circula por el diodo y el voltaje del diodo respecto de esta gráfica y acorde con este circuito. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar, por ejemplo, podemos hallar el voltaje que hay del punto A al punto B, ¿vale? El punto A es este nudo y el punto B es este nudo. Y lo podemos hacer por Thevenin. Por eso es tan importante que aprendamos a hacer Thevenin antes de seguir estudiando los próximos temas, porque muchas cosas las vamos a poder resolver con Thevenin. Entonces, con Thevenin podemos hallar el voltaje que hay de aquí a aquí, ¿vale? Y en principio también podremos hallar la corriente que hay de aquí a aquí. Entonces vamos a intentarlo. Para empezar, vamos a hallar para hacer Thevenin. Thevenin nos da un circuito equivalente con una fuente de voltaje y una resistencia, que son el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y después se ponen los terminales de la rama o el componente que queremos hallar, A y B. ¿Vale? Aquí es donde iría el diodo. Bien, entonces para hallar la resistencia de Thevenin lo que tenemos que hacer es quitar la rama que queremos analizar, no tener en cuenta las fuentes de voltaje y hallar la resistencia que hay del punto A al punto B. Entonces pongo el punto A y del punto A pongo que salen dos caminos, 1 y 2. Por el primer camino hay una resistencia de 6K, 6K. Y por el segundo camino hay una resistencia de 4K, 4K. Ambas ramas, como no tenemos en cuenta las fuentes de tensión para la resistencia de Thevenin, se juntan en ese punto, en ese nudo. Dibujo el nudo. Del nudo va a este otro nudo. Ese nudo se bifurca en dos caminos, 1 y 2. En uno hay una resistencia de 15 ohmios, de 15K, perdón, y en el otro hay una resistencia de 5K. Ambas ramas se juntan en el siguiente nudo, en este nudo, que es el punto B. Y esto es lo que tenemos, dos pares de resistencias en paralelo. Entonces, ahora los cálculos son... Un segundo, voy a poner la calculadora. Bien. Para esta resistencia son 6 por 4 entre 6 más 4, ¿vale? Y tenemos en cuenta las K. Sería 6K por 4K entre 6K más 4K. Y eso más 5K, 15K por 5K entre 15K más 5K. Y nos va a dar la resistencia de Thevenin, que es igual a... Vamos a verlo. Es igual a 2400 más 3750 nos da una resistencia de Thevenin de 6,15K, ¿vale? Ahora, el voltaje de Thevenin es el voltaje entre el punto A y el punto B. Entonces, ¿cómo hallamos el voltaje del punto A al punto B? Bien, pues lo que tenemos que hacer es... Este es un poco más complicado. Lo que habría que hacer es
teniendo ahora en cuenta las fuentes de voltaje, ¿vale? Me voy a poner en rojo, en verde, bueno, en rojo, me da igual. En rojo aquí, en el esquema que habíamos hecho. Aquí habría una, 5 voltios. Aquí habría una de 6 voltios. Y aquí habría una no, hacia el otro lado. Así. De 2 voltios. Esta va hacia el punto A, esta va hacia el punto A y esta va hacia el punto B. Esto es más y esto es más. Vale. Entonces, a ver. Lo que tenemos que hallar es la diferencia de potencial entre el punto A, que es esta parte de esta malla, por así decirlo, sería el punto aquí, hasta este punto aquí. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Vale, puedo intuir que esta rama que está sola es como si aplicáramos 6 voltios en cualquier punto de todo el conjunto. Así que no la vamos a tener en cuenta. Y vamos a ver estas dos mallas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta, 5 voltios, van a caer en estas dos resistencias, 10K, por una intensidad, que va a ser la intensidad 1. Y la voy a poner a favor de la fuente de voltaje. Y aquí lo mismo, voy a hacer que 2 voltios va a ser igual a caída de tensión en estas dos resistencias, que son 20K, por la intensidad 2. Vale. Entonces, ¿qué voltaje cae aquí? La intensidad 1 por 6K. Y la intensidad 1 es 5 voltios entre 10K. Y la intensidad 2 es 2 voltios entre 20K. Y eso nos da igual a ver, 5 entre 10, 1, 2, 3. Me da 0,5 miliamperios. Y aquí sería 2 entre 20, 1, 2, 3. 0,1 miliamperio. 0,5 miliamperios por 6K me da que esa resistencia se come 3 voltios y aquí 2 voltios. Le voy a poner 3 voltios y aquí 2 voltios. Y en esta 0,1 por 15K es igual a 1,5 voltios. Es decir, que esta se come 1,5 voltios y esta 0,5 voltios. Bien. Entonces, la diferencia potencial entre el punto A y B va a ser 1,5, 0,5 en esta rama y en esta rama 2 voltios. 2 voltios más 0,5, 2,5 más. Lo que tenemos que ver es que esta va a ser negativa, porque vamos a ver, si yo cojo por referencia la de 6 voltios, ¿vale? Que es la que vamos a sumar sí o sí, va a ser 6 voltios más la que hay de tensión en esta rama, que es o sea, esta rama y esta rama comparten voltios. Si vemos en la resistencia caen 3, pero aplicamos 5. 5 menos 3, 2, que es lo que cae en la otra rama. Entonces el equilibrio está bien hecho. Igual en esta. En esta rama cae 1,5 voltios en la resistencia más 2 voltios. O sea, 2 voltios menos 1,5 es 0,5, que es lo que cae en la otra rama. Está bien hecho.
Entonces vamos a ver, voy a sumar los voltios según las direcciones en las que están. Esto será 6 más 5, 11, menos 0,5. Sí, 6 más 5, 11, menos 0,5. Voy a tener un voltaje de Thevenin de 10,5 voltios. Entonces la intensidad máxima entre A y B va a ser 10,5 voltios entre 6,15 K. Esa es la intensidad máxima. La tenemos que poner en esta vertical de la gráfica. 10,5 entre 6150 me da una intensidad aproximada de 1,7 miliamperios aproximadamente. 1,7 va a caer en 1, 5, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Pues 0,7 va a quedar por aquí. 1,7. Y el voltaje máximo hemos dicho que va a ser 10,05. Aquí lo vamos a poner aquí. Si yo trazo la recta, con esos dos puntos calculados, pues el punto donde cruza con la curva de característica del diodo es el voltaje que va a tener el diodo y la intensidad que consume. Y aproximadamente son unos 6 voltios y aproximadamente son unos 0,7 miliamperios.